Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 3 de esta sesión de teoría del desarrollo económico, en la cual estamos abordando el concepto de desarrollo económico. Como ya lo hemos enunciado en las partes anteriores, estamos trabajando en la unidad que tiene como objeto revisar los aspectos introductorios a la teoría del desarrollo económico. Muy bien, una vez que hemos hecho un recorrido conceptual acerca de lo que es el desarrollo, es importante también conocer de dónde viene el concepto, cuál es su historia, cuál es la trayectoria que ha tenido en el tiempo. En ese sentido, podemos plantear que el desarrollo inicialmente es un tópico de la posguerra, es decir, es un discurso y es un concepto que se creó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que el desarrollo, aunque había tenido elementos iniciales e incipientes en toda la historia de la teoría económica, es solo posterior a la Segunda Guerra Mundial en la que se empieza a gestar como una disciplina y un campo de estudio específicamente dentro de la ciencia económica. En ese sentido, como lo hemos podido plantear anteriormente, pues el concepto ha tenido diferentes tipos de acepciones, en algunos casos como riqueza, evolución, progreso, crecimiento o industrialización. Vamos a ver entonces en qué momento histórico se han revisado estas definiciones de desarrollo y de esta forma poder entender mejor a qué nos referimos con desarrollo económico. Inicialmente el desarrollo fue visto como riqueza, es decir, que el desarrollo es un indicador de prosperidad o de decadencia de las naciones y fundamentalmente se refiere al potencial productivo de una comunidad. Estas fueron las ideas básicas seminales que Dan Smith y John Stuart Mill crearon acerca de este concepto. En esa misma línea de considerar el desarrollo como riqueza, podemos observarlo entonces como aquel conjunto máximo de bienes y servicios que un país puede obtener en función de su naturaleza, suelos, tierra, clima, es decir, de sus recursos con respecto a otros países, pero también en función de la sociedad, aquel conjunto de individuos o unidades económicas que siguen leyes, principios inmutables que definen el funcionamiento de la economía como sistema. Esta es la versión seminal de lo que se entendía por desarrollo a principios del siglo XVII, XVIII, en el seno de la ciencia económica. Posteriormente, el desarrollo es visto como evolución, y esto en función de los adelantos y los hallazgos en los conocimientos en la biología, que implica entonces un cambio o una secuencia natural de cambio, mutación gradual, espontánea. Esa es una visión del desarrollo que estuvo sustentada en las teorías evolucionistas de Lemar, Lill y Darwin. Coincide pues entonces con la expansión de la economía capitalista en el siglo XIX. En este sentido, el desarrollo como evolución, pues entonces relacionándolo directamente pues al campo de nuestro estudio, la evolución económica se concibe como un proceso de mutación gradual, espontánea y continua, entonces debe examinarse en términos de variaciones infinitamente pequeñas de elementos parciales de un sistema. Nace así entonces la idea del ceteris paribus para su análisis. Posteriormente, el desarrollo es visto como progreso. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo es entendido en función de un optimismo frente al desarrollo capitalista. La primera revolución industrial, la segunda, la tercera revolución industrial nos daban esa idea de progreso. La preocupación por el adelanto técnico y aplicación de nuevos métodos por el mejor aprovechamiento del potencial productivo era el común denominador en la acepción que se tenía acerca del desarrollo económico. Adicionalmente, y entrados en el siglo XX, el desarrollo es entendido como crecimiento, en función de una mezcla de dos formas de entenderlo anteriores, en función del evolucionismo y del progreso. Surge de preocupaciones que tienen su origen en los problemas del capitalismo maduro, sobre todo lo que sucede en la década del 20 y del 30 con la Gran Depresión en el siglo XX. Aparece entonces así, a mediados del siglo XX, en los años 50, lo que se conoce como la teoría del crecimiento, que nace de la preocupación por la crisis y el desempleo y de la tendencia al estancamiento del sistema capitalista.
Es aquí fundamental la obra de Robert Solow y Swan en su modelo de crecimiento y en entender las causas iniciales del desarrollo y crecimiento. Esta preocupación por el crecimiento del ingreso, de la capacidad productiva y de la ocupación son el núcleo esencial de la temática del desarrollo durante estos años. Sin embargo, aparece una visión contrapuesta que es la del subdesarrollo, que es concebida entonces como una situación de atraso, de desfase, con respecto a situaciones avanzadas como si se tratara de una carrera. Este era el imaginario de la segunda mitad del siglo XX. Es así entonces como a finales del siglo XX las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados radicaban más en las estructuras que tenía cada uno de ellos, que al final eran distintas y caracterizaban a unos y a otros. Asistimos entonces a esta visión de desarrollo como crecimiento en un mundo cada vez más desigual. Aunado a esa visión de desarrollo como crecimiento, aparece también la forma de entenderlo como un proceso de industrialización. De esa manera, el desarrollo industrial se establece también como un sinónimo de desarrollo económico y se entiende entonces como un proceso deliberado de expansión de una parte del sistema económico, y de esta manera se impulsa un cambio estructural en el sistema, es decir, todo está en función de la industria. Si hay industria, hay desarrollo. De esta manera se entiende que para poder asegurar un mayor nivel de vida, pues ese mayor nivel de vida debe estar sustentado o debe estar en función de un mayor desarrollo manufacturero, y este en función a las posibles revoluciones industriales posteriores que pudieran darse. Sin embargo, a finales del siglo XX acudimos a las secuelas típicas de entender el desarrollo bajo esta forma: urbanización, modernización, trabajo asalariado, sindicación, seguridad social, independencia individual, reducción del tamaño de las familias, trabajo femenino remunerado, mayor nivel de vida, mayores oportunidades, etc. Pero todo esto también en contraste con un mundo cada vez más desigual. Por lo tanto, estudiantes, podemos ver que el concepto de desarrollo económico está caracterizado entonces por una interacción histórica entre la concepción del problema y el fenómeno, de la realidad concreta y el pensamiento que lo sigue, en este caso de carácter económico, político, cultural y ambiental. El desarrollo económico es un concepto que continúa en construcción, porque está en función de la historia, de los hechos, del comportamiento social y de su complejidad, pero también está en función del tiempo. Muy bien, de esta forma damos fin a esta primera parte de lo que tiene que ver con el concepto de desarrollo. Espero que puedas revisar las tres partes para que de esta manera se puedan dar respuesta a los tres interrogantes principales que planteamos: ¿qué es desarrollo?, ¿qué es desarrollo económico?, y cómo se ha entendido el desarrollo a nivel histórico. Gracias por su atención.